forma, algo así como m de x, y por la derivada de x más n de x, y por la derivada de y debe ser igual a 0. ¿Son los dientes? Vamos a ver. Vamos a ver cómo la definición general y luego estos dos juntos es una ecuación diferencial. Lo que es que se separan diferencial. Si nosotros esto que estoy sumando lo pasamos para allá restando, nos queda algo así: n de x, y de y es igual a menos m de x, y. ¿Están de acuerdo? N y m son funciones que dependen de x y de y. A diferencia de, por ejemplo, las ecuaciones lineales que nomás dependían de x, la p y la q, aquí te está diciendo que tanto la m como la n pueden contener x y y. ¿Sí? Si nosotros este que está multiplicando lo pasamos dividiendo, nos queda n x, y es igual a menos m x, y. ¿Qué nos quiere decir esto? Algo muy sencillo: que cualquier función que esté multiplicando la y' y que esté igualada a cualquier otra función es una ecuación que es candidata a ser una ecuación diferencial exacta, más no significa que lo sea. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nos está diciendo nada más: cualquier función, por ejemplo, vamos a poner cualquiera, por ejemplo, digamos que tenemos menos 3x cuadrada más y, que está multiplicando a y', y esto está igualado a cualquier otra cosa como coseno de x más y, esta ecuación cumple con esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una función que está multiplicando y', esto está multiplicando y', depende de x y de y está igualada a otra función cualquiera que también depende de x y de y. O sea, esta a lo mejor pudiera ser exacta, más no significa que lo sea. Hay que comprobarlo. Si la comprobación resulta que sí es exacta, automáticamente podemos aplicar el método. Si en la comprobación resulta que no es exacta, entonces no se aplica el método, aunque tenga esta forma. Esta, por ejemplo, no es exacta, aunque tiene esta forma de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí no basta con ver que cumple con la forma, es necesario comprobar que lo es. ¿Cómo vamos a comprobar que lo es? Bueno, basándonos en algo que ya habíamos visto antes, que son las derivadas parciales. Las derivadas parciales te ayudan a comprobar en este caso si hay una correspondencia. ¿Por qué? Pues resulta que esta cosa está derivada con respecto a y esta cosa está derivada con respecto a x. Aquí se puede ver, ¿no? Si lo vuelves a derivar con respecto al que le falta, llegarás a la segunda derivada. Pero como están igualadas, resulta que la segunda derivada de esta debe ser exactamente la segunda derivada de esta. O sea, la única forma de comprobar que esto es exacta es haciendo lo siguiente: deriva parcialmente con respecto de x m, porque es la que se quedó con la y. ¿Sí? O sea, esta ya está derivada con respecto de y, le falta derivarla con respecto de x. Deriva n. Y el resultado debe ser exactamente igual que si derivadas parcialmente con respecto de y a n. Si esta igualdad se cumple, si esto es correcto, entonces sí es exacto. Si no se cumple esto, no es exacta, por lo tanto no se aplica el método. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la comprobación que hay que hacer. Entonces, el primer paso que vamos a hacer en este método es comprobar esto. Ese es el primer paso. Exacta, seguimos. Si este primer paso no cumple, ya ni le muevas, que ya no da. No es exacto. No va a pasar como tal. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer paso. Muy importante entonces cerciorarse de entrada que esto es exacto. Vamos a ver ejemplos, obviamente. Aquí les estoy explicando la forma general. Nomás que los ejemplos sí se dicen un poquito más largos, así que podemos unos, entre hoy y mañana, a lo mejor unos 7, 8 ejemplos, 9, no sé los que pensemos. Y les voy a dejar también unos 4 o 5 de tarea. Recuerden que la tarea esta es para entregar el viernes el día del examen. Antes del examen, yo lo voy a revisar, yo para el lunes yo ya pasé calificación. Ya, no nomás del examen, de todo el curso. Lo voy a tener todo de tabulado. Mañana les voy a entregar las otras tareas que tengo de ustedes. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Entonces, hay que identificar la forma. Un diferencial está multiplicando a una parte de la ecuación y el otro diferencial está multiplicando a la otra parte de la ecuación. Hay que derivar ambos lados con respecto al que les falta. Por ejemplo, el que está multiplicado por x hay que derivarlo con respecto a y.
y el que está multiplicado por dy hay que derivarlo con respecto a x. Hay que derivarlo con el que les falta, con respecto al diferencial que les falta. Y el resultado tiene que ser igual. Si no es igual, entonces no procedemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Okay. ¿Cuál va a ser nuestro segundo paso? Bueno, el segundo paso, una vez que comprobemos que esto sí es cierto, se da. Lo que vamos a hacer es ahora ya entendemos que la ecuación está como que dividida en dos. Es la misma. Entonces hay dos opciones aquí. O te vas por el lado de n o te vas por el lado de m. Cualquiera es lo mismo. Típicamente uno por costumbre se va por el lado de m, porque lo que sigue es hacer una integral. Hay que integrar. Cualquiera de las dos que integremos, vamos a llegar al resultado. Esa es la realidad. Cualquiera de las dos. Típicamente uno integra a este lado porque es el que está con respecto a x. Por costumbre, por lo que quieran, casi siempre uno agarra a m y se integra. Entonces el segundo paso va a ser realizar la integral de m con respecto de x. Vamos a hacer esa integral. Y esta integral nos va a dar una cierta función, la cual podemos llamar phi, que va a depender obviamente de x y de y. ¿Sí? Pónganse a pensar en esto. ¿Qué pasa cuando integran con respecto a una variable? Vamos a ver lo siguiente. Digamos que quiero integrar esto, algo muy sencillo. Así. ¿Cuál es este resultado? Más una constante. ¿Por qué la constante? Porque sabemos que si derivamos nos debe dar de vuelta a esto. Entonces si derivamos esto va a ser la fórmula de VLN, se cancela este 2 con este 2 y nos da de vuelta la x. Y al derivar una constante queda 0. Por lo tanto, por eso aparece la constante, y eso les había explicado, ¿verdad? Que cuando integras tienes que poner una constante porque a lo mejor había ahí un número que cuando derivaste desapareció, pero tú nunca sabes cuál fue ese número. Por eso se queda como una C nada más. Nosotros podemos completar eso en ecuaciones diferenciales cuando le damos punto de inicio, ¿verdad? Para sacar la solución particular que llamamos. O sea, encontramos C. ¿Por qué viene esto? Porque imagínense qué sucederá cuando integras algo, pero que depende de x y de y. Por ejemplo, esto. Al igual que las derivadas, las integrales múltiples o integrales parciales solamente se toma como variable la que está indicando el diferencial. Lo demás se considera constante, como si fuera un número. Entonces, ¿cómo integrar ese esto? Bueno, primeramente hay que separarla en dos, ¿no? Sí. Entonces tú dirás, mira, esto se separa en dos, y una sería x de x, y la otra sería más de integral de y de x. Pero como estás integrando con respecto a x, la y es constante, entonces se saca. Entonces te quedaría aquí x cuadrada más y por la integral de dx. Esto da x, ¿no? Sí. Entonces te quedaría algo así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, x cuadrado sobre 2. Ah, sí. Y te quedaría algo así, que para ponerlo en orden sería algo así como xy. A ver, ¿estamos de acuerdo en eso? Porque la y se considera como un número. Hagan de cuenta que es un número, es como si estuvieras integrando un 3. Sacas el 3 y te queda 3x, ¿no? Pues aquí está 3x. Es lo mismo. Y le tienes que agregar una constante. Pero aquí hay algo diferente. Cuando le agregas una constante a una integral parcial, la constante está en términos de y. ¿Por qué? Porque para poder regresar a este resultado que tenías originalmente, si tú agarras y derivas esto, te debe dar de vuelta esto. Si derivas esto, se cancela y te da la pura x, que es esta. Sí. Si derivas esto con respecto a x, como la y es constante, se saca y la x se cancela y te da esta y. Y si esta cosa solamente tiene y la derivas con respecto a x, ¿qué va a pasar? 0, Se hace 0, exacto. Porque no tiene x. Cualquier cosa que no tenga la variable en cuestión, se cancela. Entonces aquí la diferencia es que cuando integras de manera parcial, aparece el término constante que siempre nos ha aparecido toda la mugre vida, pero con la diferencia que ese término constante también puede contener y's, porque para la x, esas y's son constantes. Y lo mismo va a pasar si integras con respecto de y. Si integras con respecto de y, te va a aparecer una constante pero que depende de x, porque para las y's, las x son constantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es lo que sucede exactamente aquí. Cuando tú integras una función que depende de dos variables, pero la integras nomás con respecto a una, el resultado va a ser otra función que seguramente va a contener las dos variables originales y le vamos a tener que sumar una c. Le vamos a tener que sumar una c. Pero esa c no va a ser nada más c, sino va a ser con respecto a y. ¿Estamos de acuerdo? Como depende de y, generalmente no se usa la c porque la c representa constante. Mejor se usa algo que te indique que es una función con respecto a y generalmente se le pone una h. ¿Sí? Lo que te estoy queriendo decir es, cuando integres,
el resultado que te dé, no se te olvide agregarle HY. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que te está queriendo decir nada más. Intégralo y agrégale el HY. ¿Por qué? Porque esto representa una constante, pero que puede tener Y. Entonces no es tan constante como parece, que es una función de Y. Pero para X sí es constante. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, el segundo paso es ese. Estos pasos así con fórmulas pueden traerlos en el formulario. Lo que no pueden traer son problemas resueltos. ¿Sí? Sí. Entonces, si ustedes quieren traer en su formulario, por ejemplo, ecuaciones lineales, la anterior, ¿se acuerdan? Sí. Si quieren traer en su formulario algo así como mu de x igual a la exponencial de la integral de p de x dx y que y es igual a la integral del mu de x por q de x dx más c sobre mu de x, pueden traer esas fórmulas. Sí, lo tengo. Bueno. Ya como última ayuda. Después de evaluarlo sobre 113, todavía les doy chance de que pongan eso, para que no se tengan que aprender de memoria, o que las apliquen. ¿Sí? Y aún así yo sé que con todo eso van a salir con su gracia varios. ¿Sí? Bueno, así como usted tiene chance de apuntar, esto es todo lo que necesitan para las ecuaciones lineales. No necesitan más. ¿Sí? A lo mejor la forma de la ecuación también la pueden traer, pero no más, no necesitan más. Y las fórmulas de integración que ahí traen, y las fórmulas de derivadas que ahí traen. Y para esto pueden apuntar esto, pueden apuntar esto y pueden apuntar lo que todavía nos falta por ver. ¿Sí? Pero ustedes son los responsables de saber aplicar esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y además, todavía como última ayuda, en el examen les voy a decir bien claro cuál es ecuación lineal, cuál es exacta. Ni así lo hacen, créanme que me va a valer gorro mandarlos a doceavo o a donde tengan que ir. Ok, ¿hasta ahí alguna duda? Yupi, de todos modos. Tercer paso. Una vez que ya integraste, realmente esta es la solución. Aquí está la solución. Pero tiene un pequeño inconveniente que esto no se puede quedar así. Debes de saber cuánto vale h de y. ¿Cómo calculamos h de y? La forma que vamos a utilizar es la siguiente. Vas a agarrar tu función esta, ¿sí? Y la vas a derivar con respecto a y. De tal manera que te va a quedar phi derivada con respecto a y, es esta. Te va a quedar otra función de x y tal vez, más h' de y, porque eso también hay que derivarlo con respecto a y. ¿Para qué sirve derivarlo con respecto de y? Porque resulta que como esta y es la solución y yo sé que esto viene de acá, al derivarlo con respecto de y, esto debe ser igual a esto que ya tengo aquí, porque esto ya estaba derivado con respecto a y. Entonces lo que hay que hacer en el tercer paso es lo siguiente. Una vez que ya integraste con respecto a x, el resultado ahora derívalo con respecto a y, y el resultado que te dé debe de ser igual a n de xy, o sea, la otra parte de la ecuación. ¿Y qué tiene con que sea igual? Que no va a ser exactamente igual. A veces sí, pero a veces no. ¿Y eso qué significa? Que si esta cosa debe de ser exactamente igual a esta, va a acabar cancelándose esta con esta, excepto para algunos términos. Esos algunos términos que no se cancelen van a ser lo que vale y'. Bueno, h', perdón. Entonces te va a quedar algo así. Después de haber cancelado todo lo que se deje cancelar, te va a quedar que h' de y es igual a una cierta ecuación que solamente tiene y. Se van a cancelar todas las x, porque claramente te dice que h no tiene x, ¿verdad? No. Entonces todos los términos que dependan de x aquí se van a ir, todos. Y a lo mejor sobreviven algunos que tienen y algunas constantes. Esas constantes y y forman h' de y. Prácticamente aquí ya terminamos. Lo único que nos faltaría como cuarto paso sería, una vez que ya sabes cuánto vale h' de y, lo único que tienes que hacer es integrar h' de y con respecto de y. ¿Por qué? Para quitarle el primo. Recuerden que la integral es la antiderivada. Cuando tú integres te va a dar hy, que era lo único que nos faltaba para completar esta mentada ecuación desde el principio. Y ya una vez encontrado hy, simplemente se sustituye y se le agrega el más c. Ahora sí, una constante de veras constante, que ya no dependa de x ni dependa de y, simplemente un número. Y esa será la solución. Como quinto paso adicional, ya saben, es evaluarlas y te dan condiciones. Entonces, esa también tiene 4 pasos. Bueno, realmente los pasos vamos a dividirlo lo que sea necesario. Vamos a tomarlo como 4 pasos. Primer paso, comprobar que es exacto. Segundo paso, integrar con respecto de x. Tercer paso,
derivar con respecto de Y y cancelar todo lo que sea necesario para encontrar H' de Y. Y cuarto paso, integrar con respecto de Y, lo que nos quedó, para poder encontrar HY. Y Y agregar la constante. Es que realmente estos dos pasos son adicionales, porque cuando integras la primera te queda esta y esta no la puedes dejar así. Tienes que hacer estos dos pasos para poder encontrar HY. Ya que encontraste HY lo sustituyes y tanto. Vamos a hacer ejemplos. Tomen nota de esto porque esto es lo que pueden agregar al formulario básicamente.